Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Relatos Callejeros. Hoy estamos con Sebas en La Rufina, que vamos a hacer una experiencia de café y vamos a aprender un poquito más de este producto. Sebas, bienvenido. Cuéntanos un poco más de ti. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Sebastián Ortiz, me dicen Bozo. Llevo trabajando con café de especialidad más o menos unos 9 años como barista. Digamos que pues llegó a mi vida el tema del café de una forma pues muy chévere a través de una amistad. Sin embargo, mi abuelo fue caficultor, entonces creo que ya venía pues como en las venas el tema. Entonces no, lo asumí de una manera muy importante en mi vida porque pues el barismo y el café ha sido el motor por el cual yo he salido adelante en los Sí. últimos años. ¿Y cómo fue eso que vos dijiste, por acá me meto, del café? Que, Pues, que tú, la primera cosa que vos hiciste, que dices, ay, Mari, eso me llama mucho la atención. pues ve, yo de profesión soy productor audiovisual, trabajaba en eso y en ese entonces un amigo que es músico, también soy músico, tocábamos juntos en una banda, me dijo como, ve, mis papás son caficultores y quiero que ellos tengan su propia marca porque pues no está tan rentable vender el café en las cooperativas, entonces Sí. les quiero montar una marca, pero que vos me ayudes porque vos sabes más del tema de marca y de imagen y todo eso. Entonces, ¿qué tal si me ayudas y montamos la marca? No tengo plata, pero te puedo hacer socio de la marca. Entonces pues yo me reí, pero me pareció atractivo Sí, la idea. En ese momento ni él ni yo sabíamos mucho de café, entonces pues lo primero que dijimos fue como que metámosle, pero si la vamos a hacer hay que aprender. claro. Entonces nos metimos al SENA, en el SENA hicimos el curso de preparación de bebidas a base de café y digamos que ahí empezó pues como todo el enamoramiento por este mundo, a conocer personas. En ese momento apenas estaban surgiendo las primeras tiendas de café en la ciudad, digamos que ya había un Pergamino, que ya había un Café Velvet, que estaba Urbania y eran como los tres más representantes del mundo del café de especialidad, ¿cierto? Porque una Sí. cosa son las cafeterías, una cosa son los cafés corrientes o comerciales y el otro mundo, digamos que en el que estamos, es el de la especialidad como tal. Entonces, no, me enamoré mucho del cuento, dejé mi trabajo de productor audiovisual, yo trabajaba para un teatro, renuncié y dije, no, venga, que yo quiero ser barista, me llamó mucho la atención, entonces conseguí trabajo como barista en un sitio, en el Poblado, donde trabajé más o menos un año. Cuando ya llevaba un año ahí, pues llegó una oportunidad muy chévere a mi vida me ofrecieron ser barista en Estados Unidos y Ay, pues qué no lo rico. pensé dos veces y me fui. Y digamos que allá terminé de prepararme, de profesionalizarme y de tener mucha experiencia en el tema de trabajo en barras de alto flujo Ajá. y eso me hizo ganar nivel y enamorarme más del tema. Entonces, bueno, ahí empezó todo, ya regresé y al regresar monté mi propia tienda, luego me alié con otra persona que quería montar una empresa, la cual hoy por hoy sigue rodando en la ciudad, una importadora de todos los insumos que tienen que ver con café, pero también procesábamos café, Sí. tenía tienda y todo. Entonces empecé a explorar mucho los modelos de negocio a través del café. Y bueno, hoy por hoy estamos acá en La Rufina, donde soy líder de barra de café y director musical también, dedicado a mis pasiones, pues finalmente. Ay, qué chimba. Entonces, a Muy eso es lo que bueno, hacemos. Seba. Muy chévere conocer personas así que también que les apasiona mucho lo que hacen. Porque es que, por ejemplo, eso que te dedicas todo a tus pasiones, marica, eso de una se nota en lo que, cómo haces, cómo hablas, cómo interactúas. Pero bueno, empecemos con esto porque la verdad yo no sé mucho de café. Solo sé que me gusta tomar café. Pero sí quisiera saber que nos expliques un poquito más de todo lo que tenemos acá, qué vamos a hacer. Súper, no, pues ve, créeme que la mayoría de colombianos apenas están en ese despertar de, me interesa mucho el café, pero sé muy poquito, Ajá. ¿cierto? Entonces, digamos que lo que venimos haciendo nosotros, los baristas colombianos de la nueva era, es precisamente esparcir la cultura del café. Entonces, aquí básicamente vamos a hacer una experiencia de café completa, Sí. donde vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que ocurre con el café como materia prima desde que nos llega de una finca, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre con esa materia prima cuando ya la tenemos para tostarla? Acá tenemos una tostadora de muestras y digamos que el tueste es un punto también muy crucial de la calidad porque es donde vamos a coccionar esos granos y donde les vamos a dar el perfil de sabor, por así decirlo, en gran medida. Y luego pues vamos a pasar a preparar en algunos de los métodos de filtrado que tenemos por acá. Acá tenemos 4, la Chemex, la prensa, el B60 y la Valkyria, que la Valkyria es un método colombiano, es un desarrollo colombiano de unos parceros de Ay, acá vea. que se aventuraron a mezclar pues dos principios de dos métodos diferentes y dieron como origen la Valkyria. De una. Entonces, ¿qué? Empezamos por este lado. Entonces empecemos por este lado. Resulta que pues Colombia es uno de los principales países productores de café de especialidad del mundo. Sí. Estamos como de terceros en volumen de producción, pero estamos entre los primeros como país productor de cafés de calidad. Ajá. Nuestro café en el mundo es muy reconocido por unas características
tanto en su aroma como en su sabor. Por ejemplo, nuestro café es muy reconocido por la suavidad y la acidez, Sí. ¿cierto? Hay otros cafés de otros países que tienen otras connotaciones, donde son reconocidos de pronto pues por otros sabores o por otras culturas de consumo. Pero aquí nuestro café lleva más de 70 años dándole la vuelta al mundo en un tema muy interesante, que es el tema del posicionamiento de la calidad. Entonces, el café de especialidad colombiano se cultiva en diferentes zonas del país, más que todo en la parte céntrica, donde está el departamento de Antioquia, toda la parte del eje cafetero, donde también en el sur últimamente venimos encontrando cafés de altísima calidad en los departamentos del sur como Nariño, Cauca, en Tolima. Entonces, básicamente lo que ocurre dentro de las fincas es que se siembran unas variedades de café que tienen una información genética que nos van a dar básicamente una pequeña partecita de lo que va a saber ese café. Tenemos muchas variedades en Colombia, demasiadas. La que más hay cultivada por extensión es el Castillo, y el Castillo está entre diferentes tipos. Digamos que el Castillo tiene diferentes apellidos según la región donde se esté cultivando, Sí. pero hay varietales como el Caturro, como el Típica, como el Tavi, el Geisha, el Borbón, hay un montón. Entonces, los caficultores siembran estas variedades en su finca según lo que quieran hacer, y ahí empieza un proceso de transformación que es básicamente la despulpa, el beneficio, despulpar y la fermentación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 3 muestras distintas de cafés que pueden ser la misma variedad, pueden ser de la misma finca, incluso el mismo lote, pero tienen 3 fermentaciones diferentes. Este que tiene este aspecto, este lo llamamos nosotros, cuando el café está en este estado, con esta cascarilla, lo llamamos el pergamino, Sí. ¿cierto? Este café en pergamino es el resultado de yo haber recolectado todas las cerecitas de café del árbol, haberlas llevado al beneficiadero, que es una parte de la finca donde hay ciertas maquinitas, por ejemplo la despulpadora. Metemos esas cerezas en la despulpadora, y la despulpadora lo que hace es quitarle la cáscara a la cereza. Ya. Listo, por cada cereza, por dentro tengo 2 granitos como pegados ahí. Entonces, básicamente, la despulpadora nos retira la cáscara, y esos granitos que quedan expuestos están envueltos en una miel que se llama mucílago. Ese mucílago es una miel supremamente dulce y que le da gran parte también al contenido de sabor de lo que va a ser ese café. Entonces, ese mucílago, en el proceso de lavado, que es como se ve este pergamino, pergamino lavado, el mucílago se retira por completo. Se llama lavado porque toda esa miel y todos esos granos empegotados en esa miel los metemos en unos tanques, con abundante agua se lavan, pues por eso lavado, y al lavarlos, los granitos se ponen a fermentar, ¿cierto? Entonces ya las técnicas de fermentación pueden variar en cantidad de horas, pueden variar si es con aire o sin aire, pueden variar de muchas formas, pero el lavado básicamente se lava, se fermenta y luego se pone a secar. Las fermentaciones pueden ir desde 24, 32 horas, según pues, lo que el caficultor esté buscando, y luego se pone a secar, que en condiciones óptimas el café se puede demorar secando de 7 a 10 días, según el clima. Porque la forma en la que secamos los cafés especiales es en marquesinas, que es como una especie de pequeño invernadero, donde el café está en unas camitas y donde el plástico pues obviamente protege de que la lluvia no lo vaya a mojar, y que se concentra demasiado calor, como un sauna, es como un sauna rural, les llamo yo a una marquesina, porque todo ese calor que se concentra, el hecho de que no le caiga lluvia y que le dejen unas partes abiertas para que circule el aire, es lo que va a hacer que el café se me seque. Entonces, después de que se seca, este es el aspecto en el que queda el lavado. Listo, este es digamos que la mayoría de la producción colombiana se concentra en este tipo de proceso de fermentación. Por este es el que somos reconocidos. Y en la mayoría de tiendas de café que ustedes vayan, en casi todas, el café que van a encontrar puesto en la tolva del molino de la máquina de espresso, normalmente va a ser lavado. El tinto clásico que nos tomamos en casi todas partes, normalmente son lavados, porque como te digo, son los que más se producen. Ahora aquí tenemos un ejemplo de un procesamiento diferente. Resulta que esta es la cereza ya seca. Este fue un café que se recogió en el arbolito y que no se despulpó, y que asimismo, como se recogió, se dejó fermentar dentro de la misma cáscara, y luego de X cantidad de horas se fue llevado a la marquesina a secar y sufre un proceso de deshidratación. Por eso la pulpa se ve así como una uva pasa seca. Este proceso de fermentación se conoce como natural, y el natural es una técnica desarrollada en África. De hecho, de África, de Etiopía, es de donde viene el café en el mundo, de ahí surgió. Entonces, en África lo que pasa es que
como no tienen agua y ellos no están acostumbrados a derrochar agua, como nos podemos dar el gusto nosotros acá por las montañas y la riqueza hídrica que tenemos, pues allá ellos empezaron a fermentar el café dentro de la misma pulpa. El sabor en taza que nos va a generar este proceso de fermentación natural son tazas más avinadas, más dulces, más fuertes en sabores como a chocolate, más afrutadas. Ajá. Entonces han venido ganando muy buen terreno en las tiendas de especialidad, la gente lo ha aprendido a conocer y a tomar más. Particularmente este es uno de mis favoritos, pues me gustan mucho los cafés naturales. Entonces creo que es un café, pues un proceso en el que podemos encontrar unos atributos muy diferentes en el café versus el lavado, ¿cierto? Y por último tenemos acá una muestra de un pergamino también, pero de un amielado o honey, se le conoce como honey, que a diferencia del lavado, pues lo recolectamos, se despulpa, pero no se lava el mucílago. El mucílago se deja pegado y el café se pone a fermentar con ese mismo mucílago. ¿Qué genera esto? Genera básicamente una taza más dulce, pues porque el mucílago es dulce, entonces el honey o el amielado o semilavado, como también se le conoce, da como resultado en taza un café mucho más rico en dulces. Digamos que es un proceso de alto cuidado en finca, pues porque esa fermentación, básicamente, si no se le ponen los cuidados adecuados, se puede vinagrar. Entonces, encontramos que el honey de pronto no es supremamente popular, pero cada vez lo vamos viendo más en marcas y en tiendas como disponible. De hecho, aquí en La Rufina lo tenemos en temporada como café especial, tanto en bolsita pues para llevar, como en la barra en preparaciones está el honey para que lo puedan probar en los métodos de filtrado. Entonces, eso es básicamente lo que ocurre en la finca. Después de que eso sale de la finca, ¿qué pasa? Que lo llevamos a una trilladora donde nos quita toda esa cascarilla y el café nos queda en verde. Y en verde es como lo metemos a la tostadora para transformarlo en el café tostado ya listo para preparar. De hecho, en verde es como nosotros más exportamos el café de Colombia hacia los países consumidores. Colombia es un país productor, los países que tienen estaciones son países consumidores, ¿cierto? No pueden producir café porque el café en el planeta Tierra se produce en todo el cinturón ecuatorial, es decir, en la zona tropical. Entonces, tanto en Centroamérica como aquí en la parte norte de Sudamérica, como en toda la parte tropical de África, de Indonesia. Entonces ahí es donde se cultiva el café y los países consumidores en su mayoría están en el hemisferio norte o en el sur y ellos son los que más compran café de los países productores y así es como se los exportamos porque cada país tiene su gusto específico de consumo que se lo da al tueste. ¿Listo? Hay países que les gustan tuestes muy altos, como son el caso de Francia, España, Italia, donde consumen cafés con niveles de tueste supremamente altos, donde yo ya básicamente pierdo muchos precursores de sabor, muchas propiedades organolépticas y me estoy tomando un café re fuerte. Pero caso contrario son los países nórdicos, por ejemplo, los escandinavos, Holanda, Noruega, Dinamarca, que consumen café con unos tuestes muy bajitos. En Colombia particularmente nos acostumbramos, o nuestro gusto es por el café un tueste medio. Tueste medio es donde mejor podemos aprovechar los atributos del café, es como el más recomendado. Y de todas maneras, según donde yo vaya a preparar el café, hay una recomendación de tueste. Hay una recomendación de tueste para el espresso, que es medio alto, y para los métodos de filtrado, medio, más o menos. Pero yo puedo preparar un filtrado con un tueste más bajito, y está bien. Finalmente es una cuestión netamente de gustos. Sebas, pero desde... Es que me parece increíble todo el proceso que pasa el café para nosotros recibirlo en una tacita. Es que todas las manos que se involucran, todo, como toda esa dinámica, toda la actividad que lleva todo este proceso, incluso nada más esto de secado, impresionante, porque ni tenía ni idea que dependiendo, por ejemplo, del secado tiene también su sabor. Total. Impresionante, muy bacano. Bueno, y entonces ya terminando acá, teniendo ya este producto, ¿cierto? Porque de aquí es que más lo manipulamos. ¿Con qué seguimos? Bueno, entonces cuando tenemos el café en verde, normalmente las plantas de trilla y de tueste no están en los pueblos. Entonces, de los pueblos nosotros recibimos, por ejemplo aquí en La Rufina, el caso muy puntual, nosotros le compramos el café directamente a los productores, ¿cierto? Es un tema circular no solamente económico, sino social, donde nosotros buscamos cafés de alta calidad, pero eso tiene un doble propósito. Pues el propósito número uno es que nuestros comensales tengan una muy buena experiencia en taza y obviamente pues tengan una experiencia agradable en sabor, pues en aroma y obviamente pues haciendo país en el consumo de café. Claro. Y el propósito número dos y no menos importante
es que la economía sea circular y el valor de esa taza de un café de alta calidad, ese sobreprecio o digamos que esa diferencia en precio que hay de un café corriente y un café de especialidad, también llegue a las manos del caficultor. Nosotros los que trabajamos en el mundo de café de especialidad tenemos una filosofía y es que digamos que la cúspide de la cadena, las personas más importantes de la cadena del café son los productores, son los caficultores. Sin el trabajo de ellos, nada del trabajo de todos nosotros, baristas, tostadores, trilladores, etcétera, tiene sentido. Claro. Entonces, ellos son realmente quienes más deben brillar como en la cadena y en el proceso. Entonces nosotros pagamos unas bonificaciones por esos cafés de calidad, porque eso va a asegurar, pues primero que él continúe con sus buenas prácticas de calidad, que no baje la calidad porque recibe una remuneración por eso, y segundo, pues que siempre mantengamos una relación estrecha en el tema de compra y venta de café directamente desde el origen. Entonces así nosotros controlamos la calidad, recibimos el café en pergamino, lo llevamos a la planta de trilla y de tueste, que en este caso está en Medellín, y de allá nosotros ya recibimos el café tostado. Pero previamente, siempre antes de comprar un lote grande de café, yo recibo aquí las muestras y en este mismo taller, en esta maquinita, yo perfilo las muestras y escogemos los cafés que vamos a comprar según lo que nos muestre la catación y el análisis de calidad que le hagamos a ese café. Entonces, pues digamos que tenemos un café en verde que vamos a hacer acá en el momento, pues como la operación de tostar una muestra de 150 gramos de un café en verde. Este básicamente es un honey, es un amielado, como te explicaba ahorita. Entonces, nosotros tomamos la muestra y la vamos a meter a la tostadora más o menos durante unos 9, 10 minutos, y durante ese tiempo vamos a ver cómo se comporta esa muestra dentro de la tostadora. Le vamos dando, digamos que, un perfil de tueste según lo que yo necesite. Dar un perfil de tueste es básicamente, voy a hacer un símil ahí con la carne. Vos tenés la carne cruda, en este caso es nuestro café en verde. Esto, básicamente, la carne cruda, si yo la pongo en una parrilla a asar, le puedo escoger qué término le doy. Si la dejo 3/4, si la dejo media, si la dejo bien hecha. Básicamente, lo mismo vamos a hacer acá con el café en verde. Solo que cuando nosotros analizamos una muestra para compra, siempre hay un estándar mundial de un nivel de tueste que se llama el tueste americano o el tueste para catación. En ese nivel de tueste yo no le voy a desarrollar sabores y voy a buscar cosas locas, sino que le voy a hacer un tueste básico para que en el momento que yo vaya a catar esa muestra, me muestre que ese café que tiene, de pronto si tiene algún efecto me lo muestre y me dé la idea de que ese café a veces, hay cafés que sirven mejor para espresso y otros que sirven mejor para filtrados, entonces así yo puedo escoger qué lote compro para qué. Entonces ese es un punto de partida. Ya de ahí para adelante yo puedo coger y decir, no, venga que le quiero dar un tueste más para espresso, entonces lo dejo un poquito más. No, le quiero dar un tueste para filtrado, entonces ya aplico otras técnicas en la tostadora. Listo. Entonces básicamente la tostadora ¿con qué funciona? Calor, tiempo, ¿cierto? Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a poner un cronómetro para que desde el segundo 0.0 que yo ingrese la muestra a la tostadora, el tiempo me va a ir marcando unos puntos críticos donde yo debo tomar unas acciones. O ponerle más fuego o bajarle el fuego, o también jugar con esta palanca que es flujo de aire. El aire caliente también me cocina, ¿cierto? Si yo le concentro mucho aire caliente, eso se me va a cocinar ahí. Pero si yo le quito el aire caliente y dejo que fluya aire fresco, pues obviamente me va a bajar la temperatura y va a tener otro impacto sobre el grano. Entonces aquí voy a escoger una temperatura de ingreso de la muestra de café, lo voy a ingresar a 180 grados centígrados y arranco tiempo. Entonces acá de que voy a estar muy pendiente, pues como te decía, del tiempo, eso me va a dar una información, pero también de la temperatura. Una vez que yo ingreso los granos al tambor, ese tambor está girando y está caliente, pues la temperatura interna de ese tambor va a descender porque esos granos son densos y fuera de eso tienen una humedad. Esa humedad está más o menos entre el 10 y el 12%. Entonces eso hace que la temperatura baje hasta un punto que se llama el punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? Es básicamente un punto donde ya la temperatura de la tostadora no va a bajar más. Entonces yo empiezo con la temperatura alta, meto los granos, la tostadora baja,
hasta que llega un punto donde ya no baja más de temperatura. Ahí ya yo empiezo a aplicarle calor para que empiece a subir. Cuando la curva va subiendo, eso se llama el desarrollo. Ahí es donde yo ya deshidrato el grano y luego de deshidratarlo, llego a unas temperaturas y a unos puntos de cocción, por ejemplo a los 150 grados, donde se da una reacción que se llama la reacción de Maillard. Este fue un señor que hace muchos años descubrió que a cierta temperatura, durante cierto tiempo, muchos elementos orgánicos se fusionaban entre sí o cambiaban su estado químico, es decir, pasaban de ser ácidos a compuestos ya desarrollados. Sí. Y eso básicamente, en palabras castellanas, es lo que nos va desarrollando el olor, en ese momento la fragancia, que es el olor en seco, y el sabor. ¿Listo? Entonces yo por acá más o menos a esta cantidad de tiempo ya le voy aumentando la temperatura. Esta cucharita que tengo acá es básicamente para ir sacando muestricas del grano y yo poder analizar el olor y la parte visual. Mira que en este punto el café, ¿a qué te huele? ¿Como qué? ¿Como a matica? Como a matas, sí. ¿Cierto? Te huele como a matas, como a clorofila. Ajá. Eso es porque el café todavía está en un punto donde no ha desarrollado todavía ningún compuesto organoléptico, no nos ha dado todavía una fusión de compuestos que nos den aromas, olores, sino que se está deshidratando. Entonces es normal que el café en verde todavía huela como a matas. Ajá. En este punto. Luego de este punto nosotros empezamos a aplicar ciertos cambios drásticos. Ya le había subido la temperatura, ahora le cerré el flujo de aire. ¿Eso qué va a hacer? Que se condense ese aire caliente dentro del tambor y me ayude a incrementar la temperatura. Entonces vas a ver que enseguida cuando estemos más o menos en unos 145, 150 grados, ya ese café va a oler diferente y se va a ver diferente. Cuando nosotros tenemos el café en verde, vamos a ver que una vez lo ingresamos, tiene un tamaño y cuando lo saquemos ya tostado, tiene casi 2 veces su tamaño. Eso te iba a decir, que la diferencia es mucha de ese verde al tostado. Al final, pues sí, bastante. Porque el café se expande. Pasa lo mismo que pasa con el maíz sí. y las crispetas. Vos tiras los maíces y con el calor, el maíz alcanza tanta energía calórica que no aguanta más y se revienta. Y cuando se revienta se forma una crispeta. Sí. Pasa exactamente lo mismo con el café. El café en verde llega a recibir tanta energía calórica que no aguanta más y se empieza a expandir, se estiran sus paredes y hace crack. Ese crack es un punto supremamente importante en el tueste, que es cuando el grano se revienta y desde ese momento yo cuento X cantidad de tiempo para decidir en qué punto hago el desarrollo. Si lo quiero tueste bajo, medio o tueste alto, eso es después del crack, el tiempo que yo lo deje ahí en impacto pues con el calor. Entonces vas a ver, acá ya vamos casi en los 4 minutos, tenemos 147 grados. Mira que ya no está tan verde, ya se va poniendo un poquito más amarilloso. Sebas, pero el café tiene un proceso impresionante. Mira todo lo que tenés que hacer para conseguir un café que nos sirva para hacer pues, un tintico. Total. Es que el café tiene algo muy chévere y muy apasionante, que es la mezcla entre ciencia y arte. Sí. Porque acá hay un montón de ciencia en cuanto a la química aplicada y a la transformación física y a un montón de cosas que muchas personas han tenido que ver a lo largo de la historia del desarrollo del café. Sí. Pero otra cosa también muy importante es el arte. Por ejemplo, cuando vemos el arte latte, que es algo que personalmente me apasiona mucho, pues ya están las técnicas aplicadas a cómo hago una figura con leche en un café, ¿cierto? Entonces todo eso, digamos que es súper emocionante cuando uno se engoma con esto y que mucha gente empieza a llamarle la atención porque era algo que no pasaba antes. El café anteriormente estaba muy relacionado como a las personas mayores. El que toma tinto es el abuelo, el papá, el señor por allá, el jubilado del parque con el pantalón marranero, sí. Pero no nunca como de los jóvenes. Entonces creo que la nueva ola, pues, o la ola desde que llegó el barismo aquí, toda esta forma de consumir café ha impactado puntualmente una gran parte de la comunidad joven y pues eso es lo que ha venido sacando como que la cabeza por el país en el consumo de cafés especiales. Mira que ya huele muy diferente, ya empieza a oler como a cereal, como a pan, como a maíz, ¿cierto? Entonces, este es un punto que llamamos las reacciones de Maillard, como te decía ahorita, donde ya ahora sí se están formando esas fragancias y donde se está cambiando el grano de tamaño, de aspecto físico, de color,
ya es un grano que se deshidrató y que ya se está empezando a caramelizar los azúcares, que eso es finalmente lo que vamos a percibir cuando lo tenemos finalmente tostado. O sea, y sabes que me parece como muy chévere. Es esa, como toda esa conciencia que se está tomando en el café en este momento, porque eso, como decías ahorita, antes era el señor el que tomaba el café y todo, pero tampoco se preocupaba mucho por qué tipo de café era, sino que en la tienda me venden un tinto y me tomo ese. Pero ahora en ese momento, sabiendo que, por ejemplo, eso es lo que hacen ustedes de tener una economía circular con unos caficultores de acá, eso es muy chimba porque es lo de nosotros, pues es lo local que antes no le prestábamos atención y ahora es que venga, es que tenemos acá como un oro en nuestras manos y tenemos que aprovecharlo lo que más podamos. Así Y mira es. todo eso, las diferentes formas pues del café, de nosotros disfrutar y que por ejemplo se pueda consumir acá también local, que no sea como que es que hay que ir a otro país o hay que ir a otro lugar para consumir algo muy bueno, algo de calidad. No, aquí mismo lo podemos hacer. Así es totalmente lo que estás diciendo. Digamos que cada que yo tengo un comentario que siempre le hago a las personas y es que cada que nos tomamos una taza de café de una marca pequeñita, estamos haciendo país. Sí. Porque detrás de esa taza mira todas las personas que hay involucradas y este es un producto insignia de nosotros en el mundo y es un motor de nuestra economía. El café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Entonces, si nos ponemos a verlo desde ese punto de vista, pues nosotros ya somos ricos, Sí, total. ¿cierto? Y no sabíamos, Ajá. apenas estamos descubriendo lo importante que es esto. No solamente por el hecho de disfrutar de una buena taza de café, sino por todas las oportunidades que hay para las personas que trabajamos en este gremio a nivel mundial. Sí. Pues yo he tenido la experiencia de poder estar en otros países donde un barista colombiano es una persona totalmente respetada y valorada y muchas tiendas de café quisieran trabajar con uno. Entonces es muy chévere, este cuento es totalmente apasionante. Mira, en este momento ya está ocurriendo el crack, lo que te decía ahora. Y los granos ya cambiaron de tamaño y tienen un olor diferente. Estamos casi listos, ya lo voy a sacar. Entonces retiro. Y como ves, Sí. estos granitos están pues muy calientes. Lo que ocurre acá, esto se llama una vasca de enfriamiento, es que esta superficie me succiona aire fresco, entonces lo que hace es que retira, por así decirlo, el calor que viene concentrado en estos granos para que ellos no se sigan coccionando allá afuera, sino que frene inmediatamente el proceso de transformación. El café, y esto es un truco súper sencillo que sería bacano que todos lo tuviéramos en cuenta, el café es café. Sí. Cuando vemos café en una tolva negro o aceitoso o muy oscuro, es porque algo pasó y no está bien procesado. Entonces el café es café. Listo, entonces mira que este término en el que sacamos este café, pues es un término que personalmente lo acostumbro mucho para los métodos de filtrado, Sí. bien sea Chemex, prensa, cualquier método de goteo, de inmersión. Hay básicamente como 6 o 7 métodos reconocidos a nivel mundial de diferentes usos o con diferentes principios de preparación, que ahorita vamos a ver eso. Y este café, es importante saberlo, mucha gente cree que el café recién tostado es el más bacano porque está muy fresco y resulta que no. Este café, para yo poderlo consumir, debo esperar por lo menos unos 4 o 5 días. Ay, oye. Resulta que todo el proceso químico que se desarrolló acá dentro de este tambor dio como resultado un café que se transformó y que está lleno de gas, de CO2. Entonces el CO2 me tapa los sabores y por eso va a estar muy gasificado cuando yo lo prepare. Va a ser muy efervescente. Entonces eso es lo que pasa, toca dejarlo por ahí 4 o 5 días que se desgasifique antes de prepararlo. Pero pues la magia de la televisión. Entonces ya pasamos un café que ya está desgasificado para poderlo preparar. Bueno, entonces acá pues básicamente tenemos 4 métodos de filtrado diferentes. Estos métodos funcionan a través de unos principios diferentes. En este caso tenemos 3 que tienen el mismo principio, que es el principio de goteo, ¿cierto? O los drippers, como también se les conoce. Estos métodos tienen la particularidad los 3 que funcionan con un filtro de papel y que la bebida final va a quedar como resultado de un goteo después de haber puesto agua caliente a través de una cama de café que simplemente por la fuerza de gravedad se extrae. Ajá. ¿Listo? La prensa francesa es un método que tiene un principio diferente. Resulta que la prensa es un método de inmersión. Es decir, yo voy a poner café y lo voy a inundar de agua y lo voy a dejar infusionando y luego lo filtro y lo sirvo, ¿cierto? Sí. Algo así como un té.
Sí. Es un principio muy similar al del té. Existen otros que son los métodos por ebullición, como son la moka italiana, el que uno pone en el fogón y luego te sale el café en la parte de arriba, o el sifón japonés también es un método de ebullición, que es un balón de vidrio que tiene una llama que calienta el agua y que en un compartimiento superior se mezcla con el café y luego se filtra. Ese es un método muy visual, muy bonito, que también es por ebullición, pero si le preguntas a casi que cualquier barista te va a decir que su método favorito es uno de los métodos de goteo, ¿cierto? Sí. Porque los métodos de goteo, que funcionan pues con los filtros de papel, tenemos como resultado tazas más balanceadas, de pronto no tan fuertes y con cero sedimento y con muy bajo contenido graso, porque los aceites del café pues son normales, pero el filtro de papel me retiene los aceites, me retiene el sedimento y me va a dar como resultado una taza más limpia y más brillante, por así decirlo. Sí. Entonces, son como los preferidos. La Chemex particularmente nos da un resultado en taza con un realce en la acidez, pero supremamente delicado. Esto es como un té de café, es lo que yo puedo lograr en una Chemex. El B60, por ejemplo, que es este, es muy similar, pero tiene una construcción con unas variaciones. Tiene unas estrías que ayudan que el agua fluya con mayor fuerza de ese caudal a través de la cama de café, entonces me va a extraer un poquitico más que una Chemex. Ya. Y fuera de eso tiene una angulación, mira que la Chemex es más abierta, Sí. la B60 es un poco más cerrado, eso también va a incidir en la taza final. Entonces el B60 nos va a dar una taza igual limpia, sin sedimentos, pero un poco más balanceada, quizás no tan ácida como puede ser una Chemex y con un poquito más de cuerpo. Entonces este es uno de los métodos preferidos por los baristas. La prensa francesa sí es todo lo contrario. La prensa francesa tiene un filtro que es una malla metálica que permite el paso de sedimento, permite el paso de aceites, entonces nos va a dar una taza un poquito más turbia, con más cuerpo, con más fuerza. A quien le gusta el café un poquito más fuerte, creo que este es el método, uno de los métodos indicados. Es fácil de preparar, no es sino poner el café, poner el agua, dejar reposar 4 minutos y luego filtrar y servir. Sí. Entonces la prensa es práctica, en todas las casas hay una prensa, en muy poquita la saben hacer, entonces la idea es que nos vamos culturizando para que le saquemos provecho a las prensas. Total, y la prensa puede servir para hacer aromáticas también, bajo el mismo concepto, pues ponerse las hierbas deshidratadas o tu aromática, Sí. le pones el agua caliente y filtras. Puede incluso servir para texturizar leche si te quieres hacer un capuchino en la casa. Y por último aquí tenemos una valquiria, que como decía en un principio, este es un desarrollo colombiano. Unos chicos decidieron experimentar y juntar lo que es un método como un B60, por eso tiene la misma forma, combinar un B60 con otro método que se llama calita, que a diferencia del B60 que termina, acá sale el filtro Sí. en punta, la calita tiene una superficie más grande y no es cerrada, sino que tiene unos huequitos. Entonces, lo que es la calita y la B60 las mezclaron y dio como resultado un Valkyria, que básicamente este método, por la construcción que tiene, por el tipo de filtro que utiliza, que también es de papel, la forma en la que está hecho, resalta mucho el dulzor del café. Nos hemos dado cuenta con el equipo de baristas de acá de La Rufina que este método ha gustado bastante porque nos da un café con, digamos, lo que nosotros tenemos todos como colombianos en la cabeza, y es un saborcito dulce, que es lo que nos atrae. Colombiano es muy dulce, entonces Sí. digamos que cuando logramos resaltarle el dulzor de los cafés en un método, pues claro, la gente va a preferir irse por ese lado. Entonces hemos visto que la Valkyria tiene una particularidad muy bacana, entonces hoy la vamos a preparar como para conocerla un poquito. Sí, ¿cierto? sí, quería eso. Oiga, porque la gente es muy tesa, cómo se ponen a, como a experimentar o decir, venga, combinemos esto, lo otro, para llegar a algo más, pues como algo específico, nuevo. Y más que es de acá, ¿no? Total. Hay que potenciar eso. Total. El tema con el café es que el café levanta, pues primero que todo, como te ayuda a conectar más las neuronas, entonces despierta la curiosidad y las ganas, la creatividad y las ganas de crear, de buscarle alternativa a las cosas. Entonces, uno como barista se vuelve un gran experimentador de sabores, de procesos, de qué tal si mezclo esto con esto. Entonces, bueno, ahí hay un desarrollo muy interesante pues, que se ha hecho aquí. Entonces, bueno, ahí básicamente lo que acabo de hacer es montarle el filtro. Sí. Voy a poner a calentar el agua. Mientras el agua va calentando, otra cosa que también voy a hacer es, pues, y muy importante, es moler el café. Y resulta que en la molienda del café hay unos puntos importantísimos porque según yo muela el café, o más bien según el método en el que yo vaya a preparar mi café, hay una molienda específica para ese método.
Una cosa es la molienda para la Chemex y otra cosa es la molienda para la prensa, son muy diferentes. Y de hecho, otra cosa es la molienda para la máquina de espresso. Por eso utilizamos un molino específico para la máquina de espresso y otro molino diferente para, Y en esa, para los métodos. Sebas, y por ejemplo, para esa, ¿qué? O sea, para los que son con papel debe ser más finito, ¿ok? Entonces, buena pregunta. Los métodos de filtrado que funcionan con papel, con filtro de papel, según el método hay unas variaciones en la molienda. Normalmente casi todos les va bien con la molienda media. Sí. La molienda media parece como azúcar, ¿cierto? Sí. Entre más cantidad vayas a preparar en un método, lo recomendable es que le vas subiendo a la molienda, pues para que el agua no se estanque, Ya. ¿cierto? Entre más fina la molienda, pues más se va a apelmazar, por así decirlo, la cama de café, a compactar y no va a permitir que el agua fluya. Entonces, entre más café tenga, pues más gruesa debe tener la molienda. Para la Chemex se recomienda mucho una molienda media o media gruesa. Para el B60 igual, ¿cierto? Para el Valkyria también. Pero para la prensa francesa utilizamos una molienda gruesa porque como el principio es diferente y no es goteo sino inmersión y por tiempo, entonces a partículas más finas hay mayor disolución en el agua, a partículas más gruesas la disolución es más lenta. Como esta se demora 4 minutos, utilizamos una molienda más gruesa para que vaya extrayendo y que no se extraiga demasiado. Ajá. Y nos puede dar una taza balanceada. Pero, por ejemplo, este es de 4 minutos y la máquina de espresso nos da expresos entre 25 y 30 segundos. Entonces, en esos segundos yo saco una bebida supremamente intensa, pero es porque tengo una molienda fina. Ajá. Una molienda que es casi pulverizada, que nos va a extraer demasiado sabor y demasiado contenido en 25 y 30 segundos. Curiosamente, la gente apenas está entendiendo que entre más tiempo pase el agua en contacto con el café, más cafeína voy a extraer. Por ende, las preparaciones a base de espresso son las que menos cafeína tienen. Y las preparaciones de métodos manuales, que tardan más tiempo en extraer, pues son las que más cafeína tienen. ¿Listo? Para preparar esta Valkyria, que es básicamente lo mismo que vamos a hacer para preparar un B60 o una Chemex, necesitamos agua caliente, ojalá para el punto de preparación que esté a 90 grados. Yo no tengo un termómetro, ¿y cómo sé cuándo es 90 grados? Pues muy fácil, la técnica es, ponga a hervir el agua y después de que el agua llegue al punto de ebullición, apague el fuego. Ajá. Y cuando ya el agua no esté burbujeando, sino que ya vuelve y se calme, ahí es donde vamos a empezar a utilizar el agua para la preparación. Buen dato. Entonces, en este caso, ya tengo el agua aproximadamente 90 grados y lo que voy a hacer es mojar este filtro de papel para quitarle el sabor a papel al filtro, Ajá. ¿cierto? Y adicionalmente para precalentar el material de la Valkyria, pues para no hacer un choque térmico. Nos vamos a tomar una bebida caliente, entonces vamos a conservarla caliente todo el tiempo. Entonces la idea es que esto nos quite el sabor a papel purgando el filtro, adicionalmente le abra los poros al papel para que nos permita que filtre mejor y pues que nos precaliente, en este caso el peltre, pues que es el material que está hecho la Valkyria. Entonces esta agua de la purga la descartamos, ¿cierto? Esto no tiene nada que ver con la preparación, esto solamente es para ese fin. Muy bien, yo molí 49 gramos de café. Resulta que para los métodos de goteo, como les explicaba ahorita, hay digamos que una receta a nivel mundial que la proporcionó la SCA, que es la Specialty Coffee Association. Es como una entidad que regula todo el tema académico de baristas, de tostadores y de catadores, y entonces ellos dan unos parámetros pues para que haya un estándar a nivel mundial. Y si yo me voy a preparar café a Japón, o me voy a preparar café a Rusia, o me voy a preparar café a Argentina, pues yo pueda, digamos que convivir con otros baristas y podamos tener unas recetas y tener unos puntos de partida en las preparaciones que hablemos del mismo idioma. Entonces ellos dicen que en estos métodos 7 gramos por cada 100 mililitros. Yo voy a preparar 700 mililitros, por ende tengo 49 gramos de café. Ajá. Listo. Entonces ya ese café había estado pesado y tiene una molienda media, que si puedes observar, es una molienda parecida a la granulometría que tiene como el azúcar. Sí. Listo. Entonces vamos a poner esa cantidad de café ahí ya que esto está listo. Muy bien. Como la cama queda, pues puse el café y queda como una montañita y no queda uniforme, entonces yo necesito que eso se extraiga parejito, entonces simplemente lo muevo para que la camita me quede plana. Una vez tenga la camita plana, voy a empezar a poner el agua. Nosotros, para poder replicar una receta de preparación, trabajamos muy de la mano del tiempo. El tiempo nos ayuda a identificar, o más bien a hacer procesos
repetibles, que yo los pueda replicar uno tras otro. Entonces, desde el momento uno en el que yo tenga en contacto agua y café, cuando yo ponga el primer vertido aquí en esta cama de café, empieza a contar el tiempo. Y lo primero que voy a hacer, me lo voy a ir haciendo mientras te lo explico, es que voy a mezclar agua y café en una proporción donde yo pueda humectar todo este café. Le voy a poner más o menos 3 veces la cantidad en agua de lo que tengo de café, o sea que más o menos voy a poner unos 150 mililitros de agua. Esto para hacer un proceso, el primer paso que se llama la preinfusión. ¿Para qué hago preinfusión? Este es básicamente para sacar ese gas, el CO2 que se generó en el tueste. Sí. El agua lo que hace es que me satura todos esos gránulos de café y empieza a salir ese gas, porque ese gas es normal que ocurra en el proceso de tueste, sí, pero no lo quiero en la preparación porque lo que va a hacer es taparme los sabores más delicados que hay en el café. Entonces mira que esto en inglés se llama blooming, es como floración, porque mira que parece una flor saliendo y saliendo, y es todo el gas saliendo del café. Esto lo hago según qué tan fresco esté el café. Entre más fresco, más segundos lo dejo. En este caso, este café está relativamente fresco, entonces lo estoy dejando 1 minuto de preinfusión. Y ahora sí, voy a empezar a hacer la extracción. Es decir, ya no estoy humectando para que salga el gas, sino que ya esta agua que estoy poniendo acá es la que me va a extraer todas esas propiedades que tiene el café y me lo va a convertir en una bebida consumible. Entonces, en este método yo básicamente pues me pasé un poco como por los bordes sin ir a tocar el filtro. La idea es no tocar el filtro para que no me pase por ahí agua derecho. Y poner sobre la cama de café el agua. Yo normalmente lo hago en 3 vertidos. Entonces, este va siendo el primer vertido. La preinfusión es la preinfusión, ese no cuenta como vertido. Este es el primer vertido. Acuérdate que yo voy a completar acá 700, que es la cantidad total de la bebida. Y hago 3 vertidos, normalmente en cafés que voy a preparar por primera vez para tener un estándar de preparación, ¿cierto? Entre más vertidos yo haga, yo puedo dividir esos 700 mililitros que voy a tener pues, como total de la bebida, lo puedo dividir en 5 vertidos diferentes, en 6, en 7 o en uno solo. Sí. Pero ¿qué pasa? Entre más vertidos yo haga, más voy a extraer, es decir, más fuerte me va a quedar ese café. Si yo me quedo haciendo un único vertido y completo toda mi cantidad de agua en un solo vertido, pues más ligero me va a quedar ese café. Sí. Entonces yo hago 3 como para manejar un balance. Listo, ahí siempre tengo que tener en cuenta que entre un vertido y el otro debo esperar a que él drene, pero que no se seque la cama de café. Porque cuando la cama de café se seca, se empiezan a liberar unos sabores que no quiero en la taza, que son los sabores astringentes. ¿Qué es la astringencia? Es básicamente un sabor, una percepción de sabor seco. Como cuando uno toma vino tinto. Sí. ¿Te ha pasado que uno toma vino tinto y la boca te queda como seca? Sí. En el vino eso es una característica, pero en el café eso es un defecto. Entonces, como no quiero sabores secos o una percepción seca en la boca, entonces pues por eso evito que se me liberen astringentes y no dejo que se me seque nunca la cama de café. Entonces acá ya le puse el segundo vertido, ahí voy más o menos en 564 mililitros de agua que he puesto. El último y tercer vertido es el que me va a completar los 700 para esta receta. Y siempre voy a dejar que el café me drene, pero sobre todo explicar que esta valquiria también tiene una particularidad y es que no solamente fusiona 2 métodos de goteo, sino que también fusiona 2 técnicas, la del goteo, pero también la de la inmersión que ocurre en la prensa, porque mira que en este momento el agua está ahí en contacto con el café, medio suspendido, claro que él está goteando abajo, pero mientras está en esa suspensión, él va haciendo también un proceso de inmersión, donde el café va soltando mientras está ahí en contacto con el agua. Sebas, ¿y qué pasa si la tela, el papel se rompe? Estos papeles están diseñados para esto. Normalmente un buen filtro nunca se te va a romper. A veces pasa cuando uno está generando agitación con otro elemento, pues para, si quiero una taza mucho más intensa, entonces la agito más, que de pronto ya me excedí en fuerza y rompí el papel. Pero en la cotidianidad a mí nunca me ha pasado que un filtro se rompa, porque esos filtros están hechos precisamente para que soporten la humedad, el peso de la cama de café y la temperatura. Entonces de esa manera pues no se va a romper, y como es un filtro que es de un único uso, ese filtro es desechable, pues entonces con una vez que uno lo use no voy a tener ese problema. Mira que ya le puse el último vertido, ya completé los 700 de la preparación. Básicamente voy a esperar a que extraiga ese último vertido el café, la parte final de café que falta ahí.
y voy a retirar el método antes de que se seque la cama de café, por lo que te explicaba ahorita de la astringencia, ¿cierto? Eso es un truquito que uno con el tiempo lo va aprendiendo, pero que me parece muy importante mencionarlo porque muchas personas que se apasionan por esto y empiezan a conseguir sus cosas para hacer el café en la casa, a veces no tienen en cuenta y pues puede estar en esta parte del proceso y se van a hacer algo y ahorita vengo y ya eso ahí seco. Claro, te vas a dar cuenta que la taza te va a quedar seca y de pronto no va a ser tan agradable. Entonces, ahí les tiro ese dato para los que quieran. De todas maneras, hay mucho donde aprender de café hoy en día, que eso es algo muy, muy bacano. Nosotros acá en La Rufina tenemos este taller para cursos, experiencias y talleres donde le enseñamos a la gente a utilizar los métodos, o le enseñamos de tueste, o le enseñamos de espresso, o le enseñamos de arte latte. Y eso, pues vamos haciendo país con cada vez más gente que sepa de la cultura del café. Y fuera de eso, pues cada vez vamos a tomar un café mejor, Sí. más bien hecho, mejor preparado. Entonces, mira, ahí ya estaba terminando de gotear, esa parte final ya no la deseo en la preparación. Ajá. Y tenemos nuestro café ya listo, preparado de la Valquiria. ¿Qué hago yo? Como vamos a compartir estas tazas con las personas con las que estamos aquí, voy a precalentar estas tazas de vidrio con un poquito de agua caliente. Mira que es lo mismo que hice con el método al principio. Ajá. Este vidrio pues está a temperatura ambiente, pues aquí donde estamos hace frío, entonces pues ese vidrio está frío. Sí. Y no quiero generar un choque térmico de una bebida caliente pues con un vidrio frío. Básicamente le pongo un poquito de agua caliente, eso me va a ayudar a que las paredes de estas tazas se calienten y cuando pongamos la bebida pues mantenga su temperatura, ¿cierto? Sebas, y por ejemplo con ese residuo de café se puede hacer algo o ya es para botar. Pues normalmente lo botamos. Ese residuo de café o como nosotros lo llamamos borra, la borra del café, tanto de los filtrados como del espresso, el espresso también genera su borra, sí. Lo botamos, pero sí hay posibilidades de hacer cosas con él. Por ejemplo, en la industria cosmética utilizan muchas veces la borra para hacer jabones, pues porque el café tiene una propiedad exfoliante. Entonces hay barras de jabón de café que pues sí, aparte que tienen el olor, pues te exfolian. Personalmente en mi casa yo con esas borras lo que hago es que lo utilizo en el jardín. En realidad no está comprobado que esto aporte nutrientes a las plantas y que sea un abono, no. Pero sí ayuda mucho a que cuando yo le pongo la borra del café por encima de una plantica, ayude a conservar la humedad de la tierra, pero sobre todo ayuda a ahuyentar las plagas. Esto repele mucho la plaga, el café como que no le gusta la plaga, entonces ayuda a que a las maticas pues no les dé pulgón o ciertas cosas, entonces por ahí está chévere. Pero sí, pues digamos que esos son como los usos más populares que uno encuentra, aparte pues de desecharlo. Entonces vamos a servir acá. Este cafecito que van a probar en este momento es una de las variedades especiales que tenemos acá en La Rufina en el momento. Este café es de Caicedo, es un honey, como les decía ahora. Y bueno, espero pues que lo disfruten bastante. Como el café es para compartir, entonces muy bien que salga en el video disfrutando. Un cheers, no. Vengan a mí.